Señor nos bendiga ricamente a todos. Damos muchas gracias al Señor que aquí estamos en este culto de alabanza, de adoración al Señor, y ahora vamos a su palabra. Y agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos de reunirnos libremente, públicamente, y todos nosotros colectivamente, y así cantar al Señor. Hay muchos lugares que no pueden hacer esto. Las personas no pueden ir a la iglesia, lugares donde hay persecución, donde no hay condiciones para hacerlo. Sin embargo, el Señor nos lo da. Y eso no solamente es motivo para estar agradecidos del Señor. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es tu día favorito? Mi día favorito es el domingo en la mañana, aquí, donde juntos nos reunimos como una familia en el Señor. Pero eso, que es motivo de gratitud, también es algo por lo cual el Señor nos va a demandar. ¿Cómo hemos usado la libertad y el privilegio que Él nos ha dado? ¿Cómo nosotros valoramos eso? Por eso quisiera traer unas exhortaciones relacionadas con ese privilegio que tenemos, pero que es un mandato del Señor de congregarnos. No es algo opcional. No es que yo me voy a congregar si puedo. Y hay personas que lo ven así. Otros lo ven como que es importante hasta que no se me aparezca algo más importante o interesante para mí. Quiere decir que sí, congregarse es importante, pero hay cosas que son mucho más atractivas y que la consideran más importante. Por lo tanto, si llegó el domingo, pero hay algo más interesante o importante para mí, sacrifico el domingo. Hay personas que lo ven así. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la Escritura de eso. Y los que me conocen saben que cada cierto tiempo hablo de lo mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste pues en lo que has aprendido. Y siempre tenemos que estar recordando lo que la Escritura nos dice, sobre todo lo que el apóstol Pablo llama el consejo de Dios. ¿Y dónde comienza el consejo de Dios? En el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Y cada cierto tiempo tengo que ir a temas que ya conocemos y manejamos para que no lo olvidemos, para que sepamos que el no congregarse es una falta a Dios. Yo sé que muchas personas podrán tener excusas que ellos mismos han creído y que entienden que son valederas. Y he escuchado muchas. Y yo tengo para decirle que son valederas para usted y pueden ser justificables para usted, pero no para el Señor. Hay gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero yo no creo en la iglesia. Estás en un problema porque la iglesia la creó y la funda nuestro Señor Jesucristo. Es como que yo le diga a alguien, no, yo lo estimo mucho a usted, pero no quiero saber de su hijo. Yo recuerdo que mi mamá me decía siempre, yo no lo conozco, pero si te quiere a ti, me quiere a mí. El que me quiere a un hijo, me quiere a mí. Y los que somos padres podemos decir eso. El que me quiere a un hijo, me quiere también a mí. El que me quiere a una hija, me quiere a mí también. Entonces, realmente, yo no puedo decir, yo creo en ti, Dios, pero yo no creo en tus hijos. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia está formada por nosotros, el pueblo de Dios, sus hijos. Bueno, lo que pasa es que en la iglesia hay demasiada
gente hipócrita e imperfecta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Caben más? Vengan. Hay espacio para más. O sea que eso no es una razón para decir. Y la mejor definición es que la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Yo no puedo poner como excusa, el hospital está lleno de enfermos, se me puede pegar una enfermedad peor que la que yo tengo. Bueno, pero si necesito internamiento, para allá voy. Entonces, la Escritura no valida ni recibe todas esas excusas. Que no me buscan, que me hicieron tal cosa, que me hicieron aquello, que yo no voy, que una vez yo vi esto. Sí, usted lo vio y le hicieron, pero Dios no es el culpable. Y por encima de todo eso, Dios nos dice, por medio de su palabra, lo siguiente. Y le invito a que vayamos al libro de Hebreos, para que nosotros veamos qué la Escritura nos dice al respecto. Capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. No me eche la culpa a mí, aunque yo quiero que usted se congregue. Mire lo que dice la Escritura. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor añada bendición a su palabra. Es necesario volver a este tema. Y gloria a Dios, si usted mira alrededor, todo esto está lleno. Y gloria a Dios por eso. Y anima mucho ver que le damos importancia. Quizás ese no sea un problema en esta iglesia. Pero el congregarse no solamente tiene que ver con asistir, sino también tiene que ver con la puntualidad. Y quizás tampoco ese sea un problema mayor, pero tenemos que volver a la verdad de las Escrituras para recordar y depositar en nuestros corazones eso que el Señor nos dice y nos exhorta. Todos nosotros tenemos fresco en nuestras mentes aquellos días terribles de la pandemia, donde no podíamos congregarnos. Y de repente comenzamos a valorar aquellos que nosotros veíamos normal. Y más que yo recuerdo que en esos días nosotros teníamos los cultos de manera virtual. Yo y un puñado de hermanos veníamos y tenía que predicarles a la audiencia que estaba de manera virtual, pero en el templo todo eran sillas vacías. Y soñábamos con que llegara el momento en que pudiéramos reunirnos nuevamente. Y el Señor así lo quiso. ¿Por qué? Porque si de algo estábamos conscientes en aquel momento, es de que todo pasará. Y pasó. Y de repente comenzamos a entender con claridad aquello que nosotros por un momento habíamos perdido o no habíamos entendido. En un estudio que se hizo en esos días donde no podíamos congregarnos por asuntos de salud pública, se hizo una encuesta, de muchísimas encuestas. Me llamó la atención que en una muestra de una lista de preguntas y de situaciones que se planteaban con relación a la pandemia, pues
las personas se le preguntaban que qué era lo primero que iban a hacer cuando se levantara la pandemia. Y el 78% dijeron salir fuera de la casa a cenar. El asunto no era cenar, porque se cenaba en la casa, era salir. No era el asunto de la cena, porque cena teníamos y teníamos comida, pero ya la gente estaba a un punto de desesperación. Yo en algunos momentos salí a cenar fuera, cené en el balcón de mi casa y ahí teníamos, muchas veces lo hicimos así. El 76% quería reunirse con familiares y amigos. Lo curioso es que a esas mismas personas se le preguntaron cómo eran las relaciones interfamiliares, que no eran parte de su familia nuclear, sino con otros parientes. Dice, es tensa, pero aún así queremos reunirnos, aunque sea para pelear. ¿Por qué? Porque es una necesidad de interactuar. El 71% quería volver a viajar. El 30% contestó ir al cine. Me pregunto qué hubieran contestado cualquiera que se considera cristiano y le hubieran hecho la misma pregunta. Yo creo que si todos somos genuinamente cristianos, la respuesta es poder congregarnos nuevamente y adorar al Señor juntos, como pueblo, públicamente, colectivamente, libremente, como un solo pueblo delante del Señor. Y así el Señor nos complació y aquí estamos, cantando libremente al Señor. Y si queremos valorar esto que nosotros tenemos, solamente tenemos que pensar en aquellos días. Yo venía con ese equipo y de aquí nos parábamos y predicábamos. Todavía no teníamos mucha conciencia, había desinformación, cómo era que se iba a manejar la pandemia. Y yo recuerdo que yo me montaba en mi vehículo, que lo dejaba en el sol, no encendía el aire acondicionado y me iba con los cristales arriba. Y hacía de mi vehículo como una cámara de desinfectación. Y ahí iba sudando. Y cuando llegaba a mi casa, en la puerta de mi casa, yo me quitaba toda la ropa. Y un día Susana me dice, mi amor, la vecina. Y digo, bueno, la vecina que mire para otro lado. Esto es un asunto de salud pública. Y así estábamos en esos días, tomando nuestras propias medidas para tratar de enfrentar eso. Y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios lo logramos. Y aquí estamos hoy. ¿Quién nos lo iba a decir? Quiere decir que pasó. Pero tenemos que estar recordando constantemente lo que es esta exhortación. Esto es un mandato y es un privilegio, las dos cosas a la vez. No es que si yo quiero me voy a congregar, no es que si tengo tiempo, no es que lo que pasa es que en el momento que iba a salir me llegó una visita y me entretuve. Pues venga con la visita para acá, porque quizás el Señor te la envió para que la trajera hoy aquí. Pero esto no es una opción. Es que esto es una característica de todo aquel que es un hijo de Dios, de que es un cristiano y que tiene las posibilidades de hacerlo. Porque hay lugares y hay circunstancias como la pandemia donde no podíamos hacerlo. Y hay lugares donde hay persecución y donde quiera que lo encuentran a los cristianos los encarcelan o los matan. Ahora vamos a ver qué nos quiere decir este pasaje. Y vuelvo y lo leo. Hebreos, capítulo 10, verso 25. Y de este pasaje sacamos 6 lecciones que vamos a estar compartiendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Este libro del Nuevo Testamento exhorta
a los cristianos a permanecer fieles. Y esta epístola de Hebreo contiene un mensaje especial para los creyentes. No está dirigida a esta epístola a personas que no conocen al Señor, es dirigida a creyentes en un tiempo en que se estaba caracterizando por algunos creyentes abandonando la fe, de apostasía. Se dirige al creyente que ante la incredulidad y la desobediencia prevalecente en ese tiempo, quien escribe la epístola a los hebreos, cuyo nombre se omite en la epístola, es anónimo. Obviamente uno lee la epístola y da la sensación de que está leyendo a Pablo. Sí, se parece mucho al estilo del apóstol Pablo, pero no hay una identificación. Por lo tanto, aunque sea el estilo de Pablo, no podemos asegurar 100% que fue Pablo que le escribió. Pero sí el autor escribe al ver la actitud de infidelidad de algunos creyentes, entre las cuales estaba que habían abandonado el congregarse. Pablo, o quien sea que escribió la carta, exhorta a los creyentes a permanecer firmes. La carta a los hebreos es por consiguiente una exhortación a la fidelidad que deben tener los creyentes. Y de este pasaje nosotros podemos sacar 6 lecciones. Y se las enumero para después irla viendo una por una. Número 1, es una exhortación para todos los creyentes. Número 2, en la carta y este versículo enfrenta y confronta una mala práctica que ellos tenían que abandonar. Número 3, el congregarse es un medio para crecer juntos como creyentes, como hermanos, como pueblo del Señor. Cuarto, es una muestra visible de nuestra fe. Nosotros no estamos escondidos, estamos públicos. La gente nos ve cuando nosotros salimos. Donde yo vivo, por los domingos en la mañana nos ven como familia, que nosotros salimos y vamos a adorar al Señor, vamos a congregarnos. Ya el solo hecho de vernos es un testimonio público de nuestra fe. Quinto, es una oportunidad para la adoración pública y colectiva. ¿Es la única forma que yo tengo de adorar y alabar a Dios? No, yo lo hago en todo momento. Tenemos que estar recordando, la vida del cristiano es una vida de adoración en todo lo que hacemos, pero el domingo en la mañana nosotros lo hacemos de manera pública y colectiva. Y hay una enseñanza al final del texto que tiene que ver con un recordatorio del futuro cristiano. Termina el texto bíblico diciendo, y mucho más al ver que ese día se acerca. Aunque la epístola está dirigida a creyentes de nacionalidad hebrea, por eso se llama la epístola a los hebreos, obviamente sus principios están dirigidos a todos los cristianos de todas las épocas y de toda etnia y de toda nación. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en el texto? No dejando de congregarnos. Pareciera como que algunos creyentes de la comunidad hebrea cristiana estaban abandonando la práctica, el deber, el compromiso de reunirse con el pueblo de Dios. Y esta epístola en su totalidad tiene que ver con exhortaciones para aquellos que estaban flaqueando en ciertos aspectos de la vida cristiana. Y hay algunas evidencias que podemos mencionar. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Por qué estamos tratando el tema de congregarnos? Precisamente ahí está la respuesta en este capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, a las cosas que han oído, no sea que nos desviemos.
Por eso dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo que recordar la palabra de Dios, Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche, en la ley del Señor. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tenemos que entender que estos son principios que tenemos que estar recordando. Y Hebreos, precisamente, es para eso. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Puede un creyente olvidarse de ciertos principios bíblicos? Sí. ¿Puede un creyente comenzar a marginar la responsabilidad que se cierne sobre nuestros hombros de congregarnos, de aprovechar ese privilegio que por algunos meses lo perdimos cuando estábamos en la pandemia? Sí, podemos desviarnos, podemos olvidarnos, podemos creer que eso es algo simple, que hay cosas en la fe que son más importantes, pero congregarnos no es tan importante. No. Si eres creyente, si eres un discípulo de Cristo, si de verdaderamente ama a Dios y no tienes ninguna causa mayor para no congregarte, entonces tenés que congregarte. Tengo que congregarme. Es una opción. Por eso hay estas exhortaciones. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Si comienzas a marginar el congregarte y a faltar, llegará un día que no te hará falta. Eso fue algo que leí y me llamó la atención. Claro que sí. Podemos acostumbrarnos a algo que está mal. Y la exhortación es que tenemos que tener cuidado. Tened cuidado. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y entonces viene la exhortación y la advertencia en el mismo capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiere decir, no solamente es el riesgo de irnos enfriando, porque nos vamos acostumbrando a faltar y a subestimar el hecho de que tenemos que congregarnos, que hay mucho tráfico, que está lejos. Pero usted no quiere ir al cielo y está más lejos. Entonces, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Si no obedecemos al Señor y no aprovechamos los privilegios que el Señor nos da, es horrible entonces caer en su disciplina. ¿Y quiénes pueden caer en la disciplina del Señor? Aquellos que son hijos. Dios disciplina a sus hijos y azota a todo aquel que le ha recibido como padre y él lo ha recibido como hijo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. A partir del versículo 19 de este capítulo 10, el autor hace una serie de exhortaciones a los creyentes a perseverar en Cristo. Y una de esas evidencias de la perseverancia es congregarse. No es tan sencillo, no es que yo voy si quiero. Es que hoy amanecí cansado. No. Es que tenemos que congregarnos. Como dice el versículo 19 de este capítulo 10 de Hebreo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Así que cuando leemos todos estos versículos estamos leyendo exhortaciones del apóstol que escribió esta epístola a los creyentes. Por las alusiones que hay, parece ser que el templo todavía no había sido destruido. Por lo tanto, entendemos que esta epístola se pudo haber escrito antes del año 70, que es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Lo que quiere decir que esta epístola no presenta las hostilidades crudas que vinieron por parte del Imperio Romano
porque se fueron acrecentando a medida que fueron pasando las décadas. La primera persecución contra los cristianos fue en el año 64. Pero se recrudecieron a partir del año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. No solamente contra los cristianos, sino contra los judíos. Así que nosotros nos encontramos con esta epístola, con esta serie de exhortaciones de creyentes que estaban pasando por situaciones de persecución ya. Las primeras persecuciones contra los cristianos, recuerden que siempre le digo lo mismo, no fue por parte del Imperio Romano, sino los mismos que persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y por parte del Imperio Romano a partir del año 70. Quiere decir que los creyentes estaban siendo perseguidos. Y a pesar de las persecuciones, se les dice, no dejen de congregarse. La situación no era fácil, no era favorable, no tenían las facilidades que nosotros tenemos hoy en día y que nosotros en este país, en esta iglesia, tenemos para desplazarnos, para movernos. Nadie nos está vigilando, no estamos siendo perseguidos. Por lo tanto, a mayor libertad, mayor exigencia del Señor, que dice la Escritura, que al que mucho se le ha dado, ¿qué pasa? Mucho se le va a demandar. Mientras más libertad tenemos, mayor va a ser la exigencia y que el Señor hace, y tendremos que dar cuenta de cómo hemos usado esta libertad que el Señor nos da. Quiere decir que lo primero que encontramos en este pasaje es que es una exhortación para todos los creyentes. No es que para unos sí, para otros no. Incluso estos hermanos estaban pasando por esa situación de riesgo, de hostilidades, de persecución en contra de ellos. Aún así la exhortación está vigente. No dejen de congregarse. El autor, siendo congruente entre lo que exhorta, entre lo que le está diciendo, él también se incluye. Él no se siente tan puro, tan santo, como que las exhortaciones solamente son para ellos. Por eso los predicadores, los que estamos haciendo uso de la palabra de Dios, nos incluimos también. Él dice, no dejando de congregarnos. Él se incluye. Él no está blindado ni inmune a caer en una debilidad en un momento determinado y dejar de congregarse. Dice, no, también la exhortación me incluye a mí. No dejando de congregarnos, dice él. Él se incluye, incluso en Hebreos 10:19, él también se incluye. Acerquémonos, se incluye también con corazón puro, con corazón sincero, en plena certidumbre de nuestra fe. Todos estamos en esta exhortación y todos podemos caer en un momento de desobediencia, de debilidad y comenzar a flaquear en cosas en las que nosotros tenemos que estar firmes. Y tenemos que valorar el privilegio que el Señor nos da de congregarnos y poder decir, como decía el salmista en el Salmo 122:1, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando se nos pregunte, ¿para dónde va? Vamos para la casa del Señor. Y el día del Señor ya comienza desde el sábado. Por eso, no quiero decir que estamos guardando el sábado, pero ya nuestra mente está puesta en el domingo. Hay personas que el domingo entonces que comienzan a pensar qué es lo que se van a poner para ir a la iglesia. Y a dar vuelta. Y a tropezarse todos en una misma casa. Y sal del baño, que yo voy, no dure tanto. Y ya la temperatura va subiendo y se va molestando. Y que yo me voy ahí adelante. Y que yo esto. Y cuando se montan todos y estoy ahí botando humo y fuego que están. Esa no es una actitud para ir a la iglesia. Y va como un cementerio en ese vehículo. Todo serio. Dime, ¿qué es? Una cosa seria.
Si yo me descuido, también me pasa. Además, me ha pasado. Vamos a confesarnos todito aquí. Sí, porque yo estoy como tirando y yo veo como que me están dejando a mí solo. Y digo, sí, está bien, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y tengo que ser previsor, porque así como el Señor quiere que nosotros nos congreguemos y vengamos con una limpia conciencia y una actitud para recibir todo lo que el Señor nos quiera dar, y nosotros volcarnos en adoración y cantar al Señor en gratitud al Padre y fusionarnos en un abrazo con todos nuestros hermanos. Así como el Señor quiere eso, también el diablo hace su trabajo para que eso no se dé. Y cuando ya Él se da cuenta que no puede detenernos, se monta con nosotros en el carro. ¿A cuánto le ha pasado? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Es una exhortación. Pero dice que tienes que ser alegre. Entonces tenemos que comenzar a entender que así como el Señor quiere, el enemigo no quiere. Y que cuando dejamos de congregarnos por cualquier razón no justificada, el enemigo ganó ese día. Este Salmo 122:1 expresa con mucha emoción la alegría y el gozo de llegar a la ciudad de Jerusalén. Los peregrinos venían a la ciudad de Jerusalén, manifiestan su felicidad porque están acercándose al templo a adorar al Señor. Y decían, llegamos, vamos para la casa del Señor, alegres. La exhortación no es solamente congregarnos, sino también alegres. Y como le damos importancia a eso, en mi caso tengo cuidado hasta lo que me como el sábado. Porque en 33 años ya ustedes sabrán que he pasado de todo. 33 años de ministerio, por favor. Es posible que uno se coma algo el sábado y eso inicie su venganza el domingo en la mañana, uno aquí parado. Entonces, hasta eso, ¿por qué? Porque el día del Señor comienza en esta preparación mental, física, todo en orden para que no haya ningún tipo de situación que nos quiera amargar la vida, nosotros viniendo alabando y el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque con unos cólicos no hay quien adore al Señor. Y los sudores fríos. Entonces, tenemos que entender eso. La actitud de prepararnos, de darle importancia. Cuando una persona se va de viaje, tiene todo listo. Prepara con anticipación y arma su equipaje y piensa en lo que se va a llevar, en lo que no se va a llevar, todas las previsiones, los pasaportes, el dinero y todo esto está en orden porque le da importancia a eso. Hay un viaje que nosotros hacemos a la presencia del Señor cada domingo. Vamos a prepararnos y vamos a disfrutarlo a la máxima expresión con toda plenitud, sabiendo que el Señor está contento porque nosotros también estamos contentos para encontrarnos con Él como pueblo. Pero tenemos que darle importancia a eso. Tenemos que saber que es un mandato y que es un privilegio que el Señor nos da. Somos una familia en Cristo Jesús y el Señor quiere que nosotros honremos eso. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Realmente entiendes que Hebreos capítulo 10, verso 25 es una exhortación imperativa, es decir, un mandato? ¿Sí o no? Sí. Pues ya es suficiente. Con que el Señor lo ordene, con que el Señor lo diga, ya, con eso es suficiente. Con que nosotros lo entendamos, vamos a valorarlo. Bendito sea el nombre del Señor, esto está lleno y gloria a Dios. Pero se puede llenar más todavía. Y no solamente yo debo entender que eso el Señor me lo dice a mí, sino que también yo tengo que ser un portavoz
decirle al hermano, yo no te vi el domingo, ¿qué te pasó? Y se le digo, no, tenemos que hablar, hay muchas cosas que no me gustan, pues exhórtalo y repréndelo en el nombre de Jesús. Y si no te gusta la IVO, pues entonces vete a otra iglesia buena y adora al Señor allí, pero no dejes de congregarte. Porque hay personas que dicen, no, que no me gusta, no, la IVO, me hicieron esto, me hicieron aquello, a mí me lo han dicho. Y yo le he dicho, a que no te han hecho más que a mí. Ustedes se imaginan, y el pastor, no, que está quillado con la iglesia y no vino a predicar hoy. No. Yo tengo que venir, el Señor me llamó a esto y yo no solamente soy pastor, yo soy también oveja y este mandato también es para mí. Por eso que Pablo, el apóstol, iba a decir Pablo, el autor de Hebreos se incluye, no dejando de congregarnos. Y yo digo también, Otto, no dejando de congregarte, porque mi corazón se puede llenar de amargura por cualquier razón. Y el pastor, no, el pastor dice que no va a predicar más. Y hay un hermano que tiene la vida imposible. O es ese hermano o él. ¿Usted se imagina? Claro, no está mala la idea, pero no debe ser así. El Señor nos llama a esto. Primera pregunta, ¿tú crees que esto es un mandato del Señor? Segunda pregunta para meditar. ¿Crees que has sido tú o yo? ¿Hemos sido lo suficientemente fieles en esta exhortación? Y han habido situaciones donde has faltado sin justificación alguna. Si hay una situación familiar, tú dices, yo no voy para la iglesia, yo no soy ningún hipócrita. Déjame decirte algo. La exhortación está por encima de tus sentimientos. No, que yo no voy a estar de hipócrita ya, de que como tú. Y entonces le dicen a la pareja, sí, tú sí eres hipócrita, por eso tú vas. Déjame decirte, no es hipocresía cuando lo que uno tiene que hacer es lo correcto. No es hipocresía cuando lo que uno tiene que hacer es lo correcto. Y lo correcto es congregarnos. Entonces, si tú entiendes que en algún momento tú has fallado, pues entonces no tienes otra opción que decirle, Señor, perdóname, porque no me congregué. Perdóname porque no valoré en ese momento lo que yo tenía que hacer. Perdóname porque tuve una situación con alguien y me desquité contigo. Ayúdame a no hacerlo. Algo que siempre digo es que hay veces como que un culto me gusta más que otro. El culto hoy sí estuvo bueno. El del domingo pasado, regular. Mira, el culto está dirigido a Dios. Y es a Dios que tiene que gustarle, no a ti. Yo no tengo que preguntar si el culto me gustó. Lo que tengo que preguntarme es si a Dios le gustó. Por lo tanto, si yo me centro en que Dios es el objeto de mi adoración, entonces no importa cómo yo me sienta. Ahora sí, si yo tengo una conciencia clara de lo que estoy haciendo, de lo que está sucediendo, el deleite de Dios también lo voy a disfrutar yo. Porque el gozo que yo puedo tener es porque Dios está compartiendo ese gozo conmigo. Porque es parte del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros. Si tú ves a algún hermano que no se está congregando, acércatele, pregúntale, ¿por qué no estás viniendo? ¿Por qué no te está congregando? ¿Por qué no está yendo a la célula? ¿Por qué no está yendo a los estudios? ¿Qué está pasando? Y si necesita ayuda, ayúdelo. Ore por él. Si usted entiende que hay alguna razón de causa mayor para usted no hacerlo, comuníquelo. Y juntos enfrentamos cualquier prueba que usted esté atravesando o cualquier situación especial.
El domingo que viene seguiremos con este tema, razones que tenemos para congregarnos. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu amor y por tu misericordia.